Buenas tardes, somos alumnos del Instituto de Formación Docente de Comandante Fontana en la carrera de Profesorado de Ciencia de la Educación bajo la Cátedra de Ética y Formación Ciudadana. Su profesora a cargo, María Inés López, alumna practicante, García Fabiana. Somos del grupo número 4. Los integrantes son Almeida María, Bordón María, Cardoso Fernando, Gómez Cecilia, Gutiérrez Vanessa. El tema a tocar es Justicia y Política Pública de la Educación. Su autor, Carlos Cullen. La educación ocupa un lugar destacado actualmente en los discursos sociales y en los debates académicos. Aquí trataremos de profundizar y precisar los alcances de la ética y la política y del problema educativo en un doble sentido. Intenta desconstruir el discurso meramente instrumental y funcional, y en el otro se intenta reconstruir el lugar propio de la educación. Se intenta desconstruir el discurso meramente instrumental y funcional. En primer lugar, los discursos meramente instrumentales y funcionales propios de la política educativa resultante de o subordinados a determinadas políticas generales, los cuales se pueden tener dos significados. Por un lado, como un medio para alcanzar ciertos fines sociales. La educación es concebida de esta manera por las necesidades propias del sistema político. Por otro lado, la educación es concebida como una mera respuesta de mano de los medios, los cuales convierten a la educación en un campo de batalla por la hegemonía social de los intereses o de algunos sectores sobre otros. Por ejemplo, cuando se concibe la educación como un medio de integración o movilidad social, o cuando se concibe a esta como el condicionante del desarrollo económico o la transformación en la producción, o cuando la usamos a la educación para evaluar la calidad de vida o el bienestar, siendo este último un bien social, lo cual no quiere decir que correctamente puede ser algo positivo, porque puede estar ubicado solamente a beneficio de algunas personas. Esta crítica tiene que ver con las dimensiones estrictamente éticas de la política educativa, que permiten pensar en el sujeto pedagógico, no como un medio para, sino como un fin en sí mismo, capaz de registrar las posibles instrumentaciones. Esto se traduce en la afirmación que la política educativa debe ser necesariamente política pública. En segundo lugar, se intenta reconstruir el lugar propio de la educación en la concepción de ética como disciplina filosófica crítica y argumentativa. Acá la hipótesis insiste en presentar a la educación como una mediación normativa, que en primer lugar implica la realización efectiva de los principios de la justicia como equidad y en segundo lugar supone reconocer una esfera autónoma de la justicia como igualdad compleja, determinando por la lógica, a su especificidad como bien social. En este momento asistimos a profundas transformaciones en el sistema educativo. Las cuestiones de este profundo transformaciones del sistema educativo es qué lugar ocupa la dimensión ética política en estos intentos de adecuar a la educación a los tiempos que ocurren, apropiado una alternativa tanto en el funcionalismo instrumental como en la reproducción ideológica. Se discuten las relaciones de justicia con la política pública en la educación.
A partir de la formación de los estados modernos, la educación pasó a ser parte constitutiva de la llamada política pública, entendiéndose no solo el papel importante que ocupa el Estado en su programación, en su gestión y en su control, sino además las razones para legitimar lo que se propone. Hay una redundancia en calificar a la política como pública, desde la idea macrofísica del ejercicio del poder, pero este calificativo se hizo necesario para distinguir y regular el lugar que ocupa el Estado de la iniciativa privada, como serían los mercados, en determinadas áreas del gobierno. La determinación del Estado en el área de salud, seguridad y educación obligó a legitimar la política pública bajo el común denominador de ser público. Las políticas educativas se enfocan sucesivamente en tres variables. Una es la variable cultural de la integración homogénea y es donde el Estado ocupa un papel como neutral que permite incluir la formación de una nación constitutiva desde un pacto social, bajo el valor libre. La otra es la variable, es la económica, que es el desarrollo del capital humano, bajo el valor de la igualdad de oportunidades, y en este caso el papel ocupa un papel de posibilitador, permitiendo movilizar las diferencias de acuerdo en las esferas de cada uno. La tercera variable es la social, de la comprensión de las desigualdades bajo el valor de integrador de la equidad, y entonces el Estado es benefactor que permite las desigualdades que maximizan las ventajas de los fenómenos menos desfavorecidos. Estas tres variables aparecen como disfuncionales o insuficientes ante los fenómenos de la globalización y exclusión en el debilitamiento del Estado Nacional. Por lo mismo, el valor estratégico de la pertenencia con la hegemonía de los mercados competitivos, especulativos sin frontera, y la precariedad de empleo y de la inversión productiva debilita el valor estratégico del capital humano. Desde aquí, la importancia de discutir entre la justicia y la política pública en la educación. Las reformas educativas actuales están destinadas a adaptarse a las nuevas condiciones sociales. Podemos remarcar el pasar de una discusión sobre políticas educativas racionales y razonables a un sistema educativo eficaz o eficiente. Tratar temas como el vaciamiento del sistema educativo, que se confiere al valor de las políticas educativas, como son la hegemonía, el desarrollo, la igualdad de oportunidades, las condiciones internacionales. El sistema tiende a ser interpretado como mercado educativo. La preocupación por la equidad cede su lugar a una preocupación por la competitividad. Los generalizados ajustes de los presupuestos educativos, que son más evidentes en países con alto endeudamiento externo, como ser los países de América Latina, los resultados provienen de directivas de los organismos de créditos internacionales, que condicionan el mejoramiento tanto en la eficiencia como en la eficacia de los sistemas educativos, reduciéndolos al mínimo a la educación pública y transfiriéndolo lo más posible a los sectores privados. Plantear la educación en términos de rentabilidad, lo cual resultará en un progresivo aumento de la segmentación del sistema, como el nuevo fenómeno de pauperización escolar sin ninguna expectativa. Hablar de pauperización, hablamos de lo que es una pobreza de un sector, y hablando en esto, estamos hablando del sector escolar o educativo. Hablar de una pedagogía de la pobreza es algo que se torna muy evidente en nuestros tiempos. Esto consiste en una educación para competencias básicas de supervivencia,
para quienes se suponen ya no son marginados, sino son excluidos. Las reformas educativas actuales operan con 3 estrategias. La primera es la descentralización, que consiste en transferir la responsabilidad de los estados nacionales en financiamiento, gestión y control de las instituciones educativas a los estados provinciales o municipales. La descentralización en el ámbito de la educación pública coincide con un aumento marcado de las transferencias al sector privado, en muchos casos subsidiado con fondos del Estado. Estas políticas de descentralización del sistema educativo conviven armónicamente con una política económica de privatizaciones del sector estatal. Estos procesos implican para los países periféricos una posibilidad de reducir el gasto público. Los efectos presupuestarios por las transferencias descentralizadas y las privatizadoras son inmensos. Las economías locales tienen diversas capacidades financieras, por no citar el caso del necesario nivel de conocimiento experto para poder efectivamente poner en marcha una transformación de la educación. Las reformas educativas en América Latina intentan paliar las desigualdades con planes asistenciales y con ciertos programas de asistencias técnicas y capacitaciones que quedan en manos de organismos centrales. Esta estrategia se mueve dentro de los difíciles procesos de definiciones de lo público y lo privado. Sobre los mismos problemas cabe operar con una racionalidad diversa de la meramente instrumental, como podría ser la racionalidad ético-política. La segunda estrategia, resultante de la primera y legitimadora de ella, es la promoción de mayor calidad en las instituciones educativas. La nueva escuela es aquella que ha podido revisar sus dinámicas institucionales y sus modos de inserción en la comunidad correspondiente, de modo tal que pueda tomar decisiones por sí misma y resolver así con mayor eficacia y eficiencia los problemas educativos. Esta autonomía aparece como una estrategia destinada a dejar un espacio libre para que cada escuela negocie con su medio desde una lógica puramente utilitario-pragmática. Proyectos educativos, estilos institucionales, formas de gobierno y sobre todo la adaptación a las demandas y control de las ofertas. La realidad, sin embargo, muestra lo que estas estrategias operan. Más bien por una creciente precarización, llamada la flexibilización, de las condiciones laborales del trabajo docente, cada vez más sujetos a controles y exigencias. En cuanto al efecto más notable es haber instalado en el seno de las instituciones educativas la lógica misma del mercado. Otro paradójico efecto de esta estrategia es que el temor a la exclusión de la competitividad o un mayor empobrecimiento, una especie de compulsión a la acumulación de títulos, de puntos en la capacitación docente y de categorías en la presentación de proyectos de investigación o de enseñanza, que están más preocupados por las reglas de juego competitivo que marca el sistema que por la búsqueda cooperativa e inteligente de avances en el saber y de calidad en la enseñanza. En esta multitud de reformas educativas se encuentran algunas tendencias que se inscriben en una despolitización de la cuestión educativa y su deslizamiento hacia una manifiesta mercantilización.
Las competencias básicas tienden a ser interpretadas en un sentido formal, independizadas de los contenidos históricos de los saberes. Se las entiende como formales porque son supuestamente generalizables y flexibles para la adaptación inteligente a cualquier problema. Aprender competencias supone aprender a deshistorizar conocimientos, a desvincularlos de sus modos de producción y de circulación, a atender más bien a su operatividad para adaptarse a cualquier situación. Por otro lado, las competencias aparecen como privilegiados criterios de evaluación de los aprendizajes, porque son complejos de respuestas cognitivas para operar eficazmente con los problemas, sin que importe su sentido histórico y su inserción en fines y valores determinados, y por lo mismo la especificidad que adquieren en sus respectivos campos problemáticos. Este desafío para la educación, que debiera definirse por el conocimiento y no por la mera información, es quizás el punto más crítico de las reformas educativas actuales. El valor de crítica del conocimiento queda reducido al valor de cambio de la información. Entender la descentralización como ajuste, la autonomización como competitividad, la actualización como acumulación de información, son los resultados de la retirada de lo ético y lo político del campo educativo, cediendo a la eficiencia y a la eficacia. Es decir, un sistema educativo reformado en estas direcciones puede prescindir de una discusión de políticas educativas. La tercera estrategia se relaciona con la actualización de los contenidos y de los planes de enseñanza. Aquí surge una discusión que se centra en la necesidad de fijar las competencias básicas, cuya adquisición o aprendizaje permitiría una inserción laboral para la competitividad internacional y una ciudadanía adecuada a los códigos de la modernidad.